Bienvenidos a este nuevo episodio de Amate Siempre Podcast. He querido comenzar con una pregunta y dice así: ¿Alguna vez miraste atrás y pensaste, ahora entiendo por qué pasó? Hay lecciones que no aprendemos de libros ni consejos, sino de la experiencia y del tiempo. A veces solo con vivir podemos entender lo que antes no tenía sentido. Esto sucede mayormente cuando tú estás pasando por una situación bastante fuerte, que tú piensas que se te está acabando el mundo, o sea, Mm. que te estás muriendo y tú dices, contra, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Entre todas las personas, porque yo tengo que pasar por esto. Pero a veces cuando ya tú estás en recuperación o estás sanando de alguna situación personal, así sea en pareja, familia o amistad, tú vas viendo que tenías que pasar por ese proceso para aprender una que otra lección. No hace mucho, no es una anécdota mía, sino de otra persona. Y me acuerdo que estábamos hablando sobre una situación y ella, que es una muchacha, me dijo, ¿por qué a mí? Porque a mí me está pasando esto. Y yo me quedé como que, pues mira, pues no sé, quizá es que tienes que aprender algo, una lección de vida, porque todo el mundo tiene que pasar por una lección. Y ella me Ujú. decía, pero es en serio, o sea, no, o sea, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Yo no tengo nada que aprender a la edad que yo tengo y yo me quedé como que, Mm. es que no importa la edad. No, para nada. So, si tienes que aprender algo, lo aprendes a la edad que se supone, porque literalmente de eso se trata la vida, de aprender de la experiencia. Y si tú no Ujú, mejoras en lo que tú tienes que aprender, así sea un ejemplo, poner límites. ujú. Tú no has aprendido a poner límites, ¿qué va a pasar? Va a toparte por otra situación que va a pasar lo mismo. Te va a enfrentar eso hasta que tú lo aprendas. Exacto. Muchas personas quizás no lo vean de esa forma, porque hay personas que no lo ven así. Simplemente lo ven como una situación normal y pues si se resuelve, pues y si no también, pero no aprenden de esa Ujú, situación. Y cuando vuelven a pasar es como que ya pasé por esto porque estoy pasando por esto de nuevo, pero no lo ven de esa forma. So, cada quien ve los problemas de formas diferentes, pero lo ujú. importante es que saques provecho a las lecciones que hayan sucedido en esa situación. Exacto. Y, Es, ajá. y muchas veces pasa lo que tú dices, o sea, en el momento en que suceden, no hacen sentido de repente para nosotros. Ujú. Como que nos quedamos como que, ¿por qué está pasando esto? No entiendo, todo iba bien, qué pasó mal, o esto se ve como algo fuera de mi control, pero siempre sucede que no solo aprendes una lección, sino que hay muchas veces que en el futuro miras hacia atrás y te das cuenta de que eso fue lo mejor que pudo haber pasado. Sí, Y es bien loco porque cuando te pasa inicialmente, cuando tienes esa duda, es lo que tú dices, tú sientes que el mundo se va a caer, que esto es horrible, es el peor de los escenarios, no tengo absolutamente nada de suerte. Y más adelante miras atrás y dices, no, esto fue lo mejor que pudo haber pasado. Y puede haber sido doloroso o te puede haber dado mucho miedo, mucha inseguridad, pero cuando miras hacia atrás dices que si no hubiese pasado de esta forma, no hubiese llegado a lo que soy yo ahora. Y exacto. eso es bien importante también. No, y también yo estaba hablando de eso también con una amiga mía esta Ujú, semana, en que hay veces que, pues, literalmente nosotras tocamos un tema personal mío. ujú, Y ella me dijo, antes tú no lo veías desde afuera, tú lo veías desde la perspectiva de adentro, de lo que ujú. estaba pasando en el momento, pero ahora yo te escucho hablando, si acaso, de la situación y ahora yo siento que tú lo estás viendo desde otro punto. Como Ujú. que ya tú sanaste lo que tenías que haber sanado y aprendiste lo que tenías que haber aprendido. Exacto. Y
Yo antes no lo veía de esa forma. Y literalmente hay un libro y realmente hablan, cada capítulo es un caso de una mujer diferente. El libro se Ujú. llama Las mujeres que aman demasiado. Sí. Y yo estaba leyendo uno ayer que era bien interesante porque presentan todo lo que esa persona pasó, desde niña hasta sus 28 años. Ujú. Y literalmente ella repitió el patrón una y otra vez. Y ella no veía que ella estaba repitiendo el patrón desde pequeña, porque eso ya en la crianza ella lo vivió. Ok, Y literalmente era de una pareja. Bueno, la mamá era adicta cuando pequeña. ok. Y ella pasó pues por varias situaciones amorosas. Y en una, creo que fue la más fuerte que ella le tocó, fue con un adicto. Cuando Mm, la mamá ya ujú. estaba en rehabilitación. Ok. Y la necesidad era que ella tenía que estar con un adicto, pero ella no lo veía porque ella quería ser la salvadora de esa persona, al igual que lo fue con su mamá. Con su mamá, o sea, toda su vida fue eso, fue ser la salvadora. Sí, Mm, y fue bien interesante. Ella no tenía amor propio. Ella no lo veía de esa forma hasta que un día fue, por consejo de su mamá, a Alcohólicos Anónimos, pero ellos tienen una sección que son para los hijos de esas personas que fueron alcohólicas o que tuvieron ok. un tipo de adicción. Sí, sí, porque eso viene siendo como que el daño colateral. O Sí. sea, no solamente el daño lo sufre la persona que es, ¿verdad? Quien está Ujú. pasando por esa situación, sino los que están alrededor también. Exacto. Y ahí fue que ella se dio cuenta que literalmente ella como que había perdido su vida, por así decirlo, Ujú. salvando a personas en vez de salvarse a ella misma. Pero está bien interesante. Y eso nos lleva a uno de los puntos que habíamos puesto, que es cómo nosotros también salimos de ese patrón de sobrevivir a vivir nuestras vidas. Y está en ese ejemplo que tú diste, está muy presente, o sea, una situación que constantemente te estaba destruyendo, de repente es la que te ayuda a reencontrarte Ujú. y a enfocarte en ti mismo para entonces poder enfocarte en los demás. Esto fue hace un año atrás. Yo estaba dialogando con una prima mía y ella me estaba hablando de que para ella es bien importante el primero uno cuidarse a uno mismo, o sea, ella se cuida a ella misma para entonces ella poder ampliar ese círculo y ayudar a sus familiares. Y después ampliar ese círculo más y ayudar a amistades o a otras personas que se acerquen a ella. Pero estábamos hablando de eso, de que era bien importante comenzar contigo mismo. No puedes saltar esa parte y ayudar a los demás porque entonces después te vas a afectar a ti mismo. No, y uno se pierde como que... Es que literalmente yo siempre he dicho que uno se tiene que poner de prioridad ante los demás. Y Ujú, también dependiendo la situación. Porque hay situaciones que pues tú tienes que ver la perspectiva de esa persona, ponerte en el lugar de esa persona, ujú. a ver por lo que está pasando. Pero es importante también que uno se ponga en primero porque también es tu paz mental, es tu salud mental, Ujú, eres tú. Y si hay algo que te afecta, tú tienes que poner ahí un tipo de límite. ujú. So, Sabes que me está encantando lo que estás mencionando porque, ok, para este episodio, desde que escogimos el tema, yo dije, me gustaría hacer una pequeña lista de cosas que yo he aprendido del pasado, de esto mismo que estamos hablando. Y una de ellas, literalmente escribí establecer límites. Y me está dando tanta risa que lo estamos mencionando. Y yo, sí, lo aprendí. Y en el caso mío, voy a dar como que unas mini historias de lo que pasó, pero bien cortas para poder hablar de varios de los puntos. Pero el de establecer límites, eh, pues me sucedió con una amistad que insistía en seguirse encontrando, sin embargo, cada vez que yo me encontraba con esa amistad, yo no me sentía bien.
de estas situaciones en las que, pues yo pienso que fue más bien que a medida que uno fue creciendo, fuimos cambiando de gustos, de cosas que hacíamos en nuestro tiempo libre. Y de repente, cada vez que salía con esta persona, yo sentía que no la pasaba bien o me sentía que me estaban juzgando por cómo yo llevaba mi estilo de vida o me sentía que me estaban observando, si era como si estuviese siendo analizada todo el tiempo. Y llegó un punto en que la cosa fue empeorando un poquito más y yo dije como que, yo creo que aquí debo establecer un límite". Y una vez yo establecí ese límite, todo cambió. O sea, yo sentía una paz interior que llevaba mucho tiempo que no sentía y no me había dado cuenta hasta que lo solté. También me empecé a dar cuenta porque sucedió con varias personas del núcleo de amistad y yo no le quise decir nada a nadie porque yo no quería, ¿verdad? Tal vez forzar a los demás a que, pues, yo no quiero salir mucho con esta persona, no quiero que ustedes tampoco, quiero que ustedes tampoco salgan con ella. Yo no quería hacer eso, así que yo como que no dije nada, pero poco a poco me fui dando cuenta que más personas se estaban dando cuenta de que esta dinámica estaba sucediendo. Y cada cual puso sus límites a su forma, pero aprendí a que no es algo malo de hacer. No se hizo de una forma que se hirieron sentimientos, no se hizo de una forma que lastimamos a otra persona, pero sí se establecieron ciertos límites de, ok, vamos a enfocarnos en que esto no nos pase. Y fue bien chévere. Entonces, el otro punto que puse fue que perdonar no es igual a permitir entrar nuevamente. O sea que si alguien a mí me hace daño y en el proceso de sanación yo decido, pues, ¿sabes qué? Pues te voy a perdonar, no hay problema, pero a lo mejor eso no necesariamente significa que yo estoy lista para volverte a dejar entrar en mi vida. Y eso fue algo que también aprendí con una situación y no sé, tal vez en algún momento llegue esa etapa en la que yo diga, pues mira, sí, creo que ya puedo lidiar con esta situación mucho mejor. Pero por ahora, con el solamente decir, te perdono y pues no hay rencor de mi parte ni nada por el estilo, como que ya con eso estamos bien. Pero aún no me siento lista para dejar entrar a ese tipo de persona. El otro fue que hay veces que tenemos que dejar ahí las personas que no te quieren. Y esto puede aplicar tanto en pareja como con amistades. En mi caso, pues fue con una persona muy, muy cercana a mí. Yo me empecé a dar cuenta que yo buscaba más que ellos. Yo los buscaba más. Y constantemente estaba como que, ay, ¿cómo estás? Y después pasaba un tiempo y era como que, ay, vamos a salir y todo. Y después, ay, vamos a hacer tal y tal cosa. Pero eventualmente me di cuenta que la persona, pues, naturalmente ya no me estaba prestando mucha atención. Y pues yo dije como que no sé, creo que es un momento de dejar ir a esta persona. También nada negativo, ninguna pelea ni nada por el estilo. Simplemente como que vamos a hacer ese espacio y establecer ese límite. Y también me di cuenta que a veces por esa ansiedad de quiero mantener esta amistad y quiero que esto se quede y quiero que esto no se afecte, en realidad no la estaba pasando bien entre medio y sentía que daba mucho trabajo mantener esa amistad. Y cuando la solté fue como que no es tan malo como parecen. A uno le da miedo a veces porque tú dices, diatre, este es una persona que está en mi vida, es una persona bien querida, pero el dejar soltar a esa persona fue como que, ok, pues ya no tengo que tener el estrés de que tengo que estar buscando, buscando, buscando. Pero también se aprendió con el tiempo. El otro fue que esto tiene que ver más con el ámbito laboral y siento que no he completado esta lección al 100%, pero va por ahí. Es que el éxito toma tiempo.
súper cansón. Como que yo miro atrás ¿verdad? En toda mi experiencia del ámbito laboral, todas las cosas que yo he aprendido, lugares en los que he trabajado, y sí han sido escalones pequeños que han ido poco a poco subiendo, pero similar a el último tema que dialogamos de las metas que nos ponemos para llegar a los 30, siento que no he llegado a la velocidad que quiero llegar. Me hubiese gustado haber avanzado un poco más, me hubiese gustado haber eh, cogido la ruta tradicional de estudio, me gradúo, trabajé, ya estoy set. Y no es así, no es así. De verdad que toma mucho tiempo y a medida que he ido hablando con más personas me he percatado de que no solamente me sucede a mí. Gente que tomó vuelvo y digo, esa ruta tradicional que nosotros creemos que es la que va directo al éxito, les está pasando lo mismo. Estamos todos en esta aventura viendo a ver cómo vamos de lugar a lugar y toma tiempo. Y va a seguir tomando tiempo. ¿Eso me alegra? No, pero lo he tenido que aprender y constantemente me lo repito como que todo va bien, vamos poco a poco. Y el último, eh, lo aprendí esta semana. Una de las razones por las que no pudimos grabar fue porque yo estaba muy enferma, pero muy enferma. No entrar en detalles, pero todavía no estoy 100% recuperada y ya van 2 semanas y ya estoy cansada, pero eh, me di cuenta de que a veces es bien difícil darse la prioridad de relajarse, pero que hay que hacerlo. Y en especial cuando va atado a la salud. Y me di cuenta de esto porque una de las cosas que me desesperó durante estos días de recuperación es que me di cuenta de que yo constantemente tengo que estar haciendo algo, trabajando en algo, preparando lo que sea. Y el catarro que me dio fue tan y tan fuerte que no podía hacer nada. Yo tenía que simplemente acostarme a descansar y me daba tanto trabajo, e inclusive recibí mensajes de voz tuyo diciéndome, descansa, la prioridad es tu salud. Y en mi mente yo estaba como que, lo sé, pero es que no puedo, pero es que me desespero. Pero al final, pues tuve que hacerlo. Y me quedé con la duda y pienso que es algo que quiero, ¿verdad? Buscar por cuenta propia ¿por qué me da tanto trabajo? ¿Por qué me da tanto trabajo el frenar y el darle la prioridad a mi cuerpo de descansar? Porque inclusive los días que no pude ir a trabajar, en mi mente yo estaba como que, Dios mío, estoy fallándole a mis compañeros de trabajo porque se supone que yo llegara y yo no voy a poder llegar y yo tenía que hacer tal y tal cosa. Y en realidad, pues... O sea, hay veces que si no puedo, no puedo, ya, pero me tengo que dar la prioridad y es algo que quiero averiguar. Pero esos fueron mis puntos de reflexión que traje. Sabes que yo el sábado estaba reunida con unas amistades de high school Ujú, y estábamos hablando del punto que pusiste, este, pues del éxito como tal, porque ujú, realmente nos percatamos que todos estamos pasando por la misma situación y hay uno de ellos que está desempleado ujú, y él está no frustrado, pero como que ya quiere tener su trabajo, ujú. pero él está haciendo muchas cosas para obtener ese trabajo que él busca. Y ahora Oh, mismo sale sobrecualificado. ujú, Entonces yo le dije, pues yo ando buscando trabajo, pero por la falta de experiencia, yo no consigo. Entonces había otra que quiere subir pues de puesto ujú, y obtener más dinero. Y pues por las deudas y eso no puede. Y es como un revolú y no puede cambiar así tan fácil tampoco de trabajo. ujú. Y ya todos queremos estar como que en nuestro peak, pero no podemos. Exacto. Y fue algo como que
estuvimos como una hora hablando de eso. Ujú. Y fue un tema tan y tan interesante que quizás también más adelante podemos hablar sobre eso en algún podcast. Sí, Porque definitivamente. sí, porque es algo que literalmente estamos pasando casi todos los de nuestra generación. Ujú. No, y ahora que lo mencionas, este fin de semana también yo me encontré con unas amistades mías. Vinimos a casa, hicimos un pequeño parisito, y una de las cosas que dialogamos, llegamos en un punto de la conversación, llegamos a eso, bueno, estudiamos, vuelvo y te digo, seguimos los pasos que nos decían. Estudiamos, sacamos buenas notas, nos graduamos, eh, conseguimos trabajo y todavía no estamos en el pique. Como que, ¿qué está pasando? Y pasa eso, o sea, tengo una de mis amistades muy querido, tiene un muy buen trabajo en lo que estudió, le encanta mucho, pero está la cuestión de que es lejos de donde vive, entonces mudarse al otro pueblo está un poquito fuerte ahora mismo económicamente. Tengo también otra amistad que ella quiere cambiar de trabajo y en el caso de ella el proceso de que las compañías hagan entrevistas, que también está pasando en Estados Unidos mucho, no sé si lo has visto, pero el proceso de reclutamiento está bien como débil, por decirlo así. A ella la citaron a una entrevista, ella confirmó y todo, llegó al lugar y cuando llegó el reclutador no estaba. Y ella estaba como que, ¿qué está pasando? Y también vi en las redes sociales que en Estados Unidos se está dando que los reclutadores los están usando, si es por Zoom, la entrevista lo están usando con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es la que hace la entrevista y la inteligencia artificial está fallando haciendo las entrevistas. Se tranca, de repente le contestan y te vuelve a hacer la misma pregunta. Y, o sea, ahí es lo que tú dices, nuestra generación está pasando por lo mismo. En mi caso, también yo estoy en la transición de volver a estudiar, pero estoy con ese detalle de estudio y me enfoco en los estudios o busco otro trabajo y me enfoco en la parte del dinero, pero entonces la parte de estudios toma tiempo, así que tengo que hacer un balance de ambos, hago work study, o sea, todos estamos en las mismas. Es increíble, es increíble. Y también cambiando, aunque sea el tema un poquito, voy a mencionar las 5 lecciones que he aprendido. Hay algunas que se parecen a las Ujú, tuyas, hay otras que no las mencioné. So, también yo aprendí en un momento dado de mi vida, porque el miedo mío siempre ha sido que la gente como que se vaya de mi vida, pero ujú, aprendí que todo el mundo no se queda, sino como que pues, que está bien que se vayan, porque tú no ujú, puedes atar a una persona a que esté contigo si no tiene el interés, no, o no quiere compartir contigo, o alguna circunstancia ujú, de la vida, pues se tiene que ir. Así ujú, que eso es algo súper importante que aprendí, tanto en amistades, relaciones, hasta, bueno, todavía en mi familia no de esto, pero sé que en algún momento va a pasar, así que, así por el fallecimiento de alguien. So, ujú, sí, tengo que aceptar que todo el mundo no se queda. Otro es que el amor propio no es negociable. ujú. Y eso va Ese me atado, encanta. sí, y eso va atado bien brutal a los límites. So, si tú no pones Ujú, límites, no tienes amor propio, realmente. Y tú no puedes cambiar algo de ti que a ti te guste o que te haya como que impulsado a mejorar para tu bien ujú, porque una persona no le guste o no se sienta cómodo por esa forma de ser tuya. ujú, Y en un caso que me sucedió era que la persona con la que yo estaba me decía que no le gustaba
yo ayudar a las personas. O sea, si alguien necesita mi ayuda, yo le brindo Ujú, esa ayuda, ujú, pero normal. Pues él decía que no le gustaba porque me iban a coger de lo que no soy. Y también me decía que la gente podía malinterpretarlo. Si un ejemplo fuese hombre o algo así. ujú, Y yo me quedaba como que, no, porque yo le estoy ofreciendo mi ayuda de forma, pues, amable. O sea, simplemente, él necesita mi no, ayuda. Yo sé hacer esto, pues yo lo voy a ayudar. ujú, Y ya, yo no le voy a decir que no. Porque también yo pasé en high school, que yo recuerdo ese suceso, que una vez ujú. yo le pedí ayuda a una persona y la persona no me brindó la ayuda porque no quería ayudarme por un ejercicio, me acuerdo que era de química. Ok. Y yo me quedé como que, no, o sea, si tú sabes algo y la persona necesita ayuda, Ujú, tú le ofreces esa ayuda. Y yo desde ese momento fue que yo me activé eso. Yo no quiero ser como esta persona por esto. ujú, Y son lecciones que uno va aprendiendo. ujú, Pero sí. nunca negocies tu amor propio o algo que a ti te guste o que tú hayas creado para Ujú, ti, para tu bien, por otra persona. Otra lección es que el silencio no siempre es vacío. A veces sabiduría. Yo he aprendido a estar sola. A mí me encanta estar sola. So, es algo que yo no negocio. Yo necesito mi espacio. Yo necesito mi espacio también para hacer mis hobbies, para hasta conversar conmigo misma, porque a mí me encanta hablar sola. Este, pero sí, como que me encanta tener tiempo sola. Y yo he aprendido que en mi tiempo sola he aprendido a conocerme, a conocer mis hobbies, porque en algún momento de mi vida perdí mis hobbies. Ya yo no sabía ni qué hobbies yo tenía. Creo que yo lo conversé contigo, no me acuerdo, sí. no sabía ni quién era mi cantante favorito. Era como que me perdí a mí misma y a través del silencio y la soledad aprendí muchas cosas. Y aprendí qué me gusta y qué no me gusta. Y mi yo de 2 años, literalmente, de hace 2 años atrás, no se parece a mi yo de ahora. So, no tiene los mismos gustos tampoco. Y bueno, yo agradezco mucho al silencio por eso, por ser tan sabio. Y también otra es, perdonar es liberarte, no justificar. Y eso va también con el punto que tú dijiste de perdonar. A veces tú perdonas a cierta persona, pero es más bien por ti, no por la otra persona, sino para sentirte bien contigo mismo. Porque a veces tú esperas un perdón de una persona y ese perdón nunca llega. Pero es bien importante que te perdones a ti mismo por situaciones que no estuvieran en tu control y tú pensabas que estaban en tu control. Eso también lo aprendí. También la parte o sea, si tú hiciste todo lo que tú pudiste, Ujú, lo que tú podías controlar, lo que tú podías manejar y lo hiciste con la mejor de las intenciones por tu amor propio y pues a lo mejor no resultó lo que sea, pues perdónate, o sea, perdona a la persona, quítate ese también esa carga de encima, ujú. pero es lo que tú dices, es liberación. Sí, hay otro que no lo puse ahí y me acordé ahora. Es la Ujú, creación de hábitos. Yo antes no tenía hábitos. Bueno, yo me levantaba, si acaso me sentaba a ver Netflix y o iba a trabajar y ya. No, ya ujú, yo hace un tiempo atrás, hace un año, empecé a crear hábitos de levantarme a cierta hora, hacer ejercicio a cierta hora, escribir a cierta hora, todo ordenadamente. Y eso me ayudó ujú, tanto, pero en muchos aspectos, porque tenía tiempo para todo y también me ayudaba a organizarme mentalmente y prepararme mejor también con las tareas de la universidad, el trabajo, ujú, ver si por así decirlo tenía un tiempo libre para salir con mis amistades o prepararme mentalmente porque habían veces que estaba tan llena la agenda que yo decía, Dios mío, algo tengo que sacar porque no puedo, como que no puedo, pero ujú, realmente si tú te organizabas bien y creabas,
creas unos hábitos adecuados, tú puedes lograr Ujú. hacer todo. La, lo único es que no te agotes mentalmente con todo, ni Exacto. que tengas un break como que de respirar. Ujú. A mí me funciona como que, ok, establezco que, ¿verdad? Esto es lo que me funciona a mí. En vez de poner que de tal hora a tal hora voy a hacer algo, por ejemplo, en el día de hoy, yo tenía que enviar unos emails por la mañana. Pues en vez de yo poner, ok, de 8 a 9 voy a enviar los emails. Yo lo que hago es que digo, ok, en la mañana voy a enviar los emails. Ok, Porque a veces pasa que pongo que es de 8 a 9 y de repente sucede algo antes o recuerdo algo y cuando vuelvo a ver sigo moviendo y como que no funciona, no termino sin hacer nada. Pero hace un tiempo atrás empecé a hacer eso y siento que tengo como que más libertad y no me da esa presión que estás mencionando de como que uno decir, ay Dios mío, pero es que tenía que ser a tal hora y no lo hice a tal hora. No, como que, ok, en la mañana tengo que enviar estos emails, notita mental de que no se puede pasar de hoy. Y así me ha funcionado. exacto. Eh, es una opción mejor a lo que yo estaba haciendo. Así que sí, voy a tomar esa... Digo, por lo menos yo lo hacía antes por tiempo, como que ponía de tal hora a tal hora y me terminaba frustrando. Es que yo Entonces, no hago así. entonces por eso porque lo empecé a hacer así y como que decía, ok, pues en esta semana esto se tiene que completar. Preferiblemente, en el caso de hoy, pues fue, ok, esta semana yo tengo que enviar los emails, preferiblemente los envío por la mañana, que es cuando más alerta estoy, porque si lo dejo para por la tarde, pueden pasar mil cosas. Es verdad. Y entonces, pues así me estaba funcionando. Lo puedes intentar si Ok, quieres. sí. Este, pero sí. Vamos para más preguntas. Ujú. Este, ¿qué tú le dirías a tu yo de hace 5 o 10 años si tuvieses la oportunidad? A mi yo de 10 años le diría que no se enfoque en tener todo como que fríamente calculado. Porque a mí me pasó que cuando hace 10 años yo me estaba graduando de high school, iba a entrar a universidad y yo tenía todo planificado y cuando entré a universidad cosas cambiaron y de repente me daba temor eso, el hecho de que, Dios mío, lo que yo llevo todo high school planificando se me va a dañar porque yo quiero hacer este cambio. Y como que eso es bueno, eso es malo, como que yo diría, no te estreses, fluye. Fluye y tranquila, que esto pasa. Y al de hace 5 años, no sé, porque ese sería mi yo graduándome de universidad en medio de la pandemia, que fue un momento como que caótico, pero a la misma vez a mí me hacía falta, y lo mencioné en otro de los podcasts, como que yo necesitaba un break. Y ese momento de la pandemia pues funcionó. Así que yo creo que tal vez me diría que, que me disfrute ese descanso, como que las situaciones del mundo te llevaron a que pues tienes que estar encerrado en tu casa, disfrútatelo lo más que puedas. Y sí me lo disfruté, eh, pero creo que volvería a repetirme eso, como que disfrútate ese momento, búscale lo positivo a esta situación. Interesante. Fíjate, yo pienso que yo diría más o menos lo mismo. Ujú, A mí yo de hace 10 años, estaba pasando por la misma situación que tú. Pero sí le diría que no tenga miedo a los cambios. Porque para mí, pues, iba a ser un cambio bastante drástico, tanto de mudarme de un pueblo a otro, ujú, vivir sola. ujú. Bueno, no sola, porque tenía roommate.
pero realmente yo no conocía a mi roommate. Ujú. So, completamente con un desconocido. Exacto. Pero que no tuviese como que el miedo a ese tipo de cambio, porque creo que ese era mi mayor miedo en ese momento. Y también le diría que si realmente no me apasionaba el periodismo, yo hubiese tomado la decisión de tomarme como un año sabático, pero no cogerlo como que a pecho, sino como que cogerlo y analizar qué realmente quería en mi vida. Pero aún así, no me arrepentiría de la decisión que tomé de estudiar periodismo, porque también eso me ayuda mucho con tratar de eliminar no por completo mi timidez Ujú. y también a conocer gente como tú. So, si yo hubiese tomado el año sabático, no te hubiese conocido. Así Ujú. que realmente le diría eso como que no tuviese miedo a los cambios. Y a mí, Ujú. yo de hace 5 años, mi yo de hace 5 años estaba en la frustración de que ya se había graduado y que tenía que seguir estudiando y estaba Ujú. tratando de buscar cosas que me gustaran y tratar de entrar a universidades, pero simplemente por tener la necesidad de estudiar algo. So, Ujú. no. Ahí también me diría como que date el tiempo de conocer qué realmente te gusta, porque realmente no es en el momento que tú quieras, sino en el momento que se supone que sea. Ujú. Porque realmente, Eso está interesante. No es en el momento en que tú quieras, es cuando suceda, en el momento es que tiene que suceder. exacto. Sí, porque yo recuerdo que fue hace tiempo estaba trabajando donde estoy trabajando ahora, Ujú. pero estaba como que con la decisión de que, como voy a estar como 2 años más aquí y voy a estudiar y me voy a ir. Ujú. Esa era la decisión en ese momento. Pero realmente que yo iba a estudiar, sí, realmente no sabía ni dónde yo estaba parada. Ujú. Y no fue hasta el 2023 que vi lo de mercadeo digital, me gustó y lo estudié. Y era algo Ujú. que ni se me había pasado por la cabeza. Ujú. Fue simplemente por un video de TikTok. Y fue como que, ok, yo estaba buscando qué estudiar y esto apareció así de repente. Y me gusta, pero como que perdí tanto tiempo en buscar algo que me gustara para terminar siendo un video lo que me motivó a estudiar esa carrera. So, literalmente yo le diría a mí yo de hace 5 años eso como que no es cuando tú quieras, como que disfruta, conócete, haz Ujú. road trip, viaja y después piensa que tú vas a estudiar. Exacto. So, no sé, La próxima pregunta dice, ¿qué creías que sabías, pero no entendiste hasta ahora? esa pregunta está fuerte. Pues realmente yo pensaba que la vida era, por así decirlo, fácil, que yo tenía todo tan organizado mentalmente Ujú. que yo decía, pues, a cierta edad, que eso lo hablamos en el capítulo pasado, me voy a tener hijos, me voy a casar, voy a tener mi trabajo ideal, pero ahora mismo, viendo desde otra perspectiva, no es así de fácil. La Ujú. vida no es fácil y no todo lo que tú te propones, o sea, lo puedes lograr, obviamente, pero no Ajá. lo puedes lograr a una edad específica. Ujú. Como que, por darte un ejemplo, eso de los hijos. Yo decía que a Ujú. los 25 yo quería tener hijos. Ujú. Como que no se me dio a los 25. So, tienes que darte una meta que tú puedas cumplir a corto plazo, por así decirlo, o a largo plazo. Pero algo que sea real, que no sea algo que tú quieras lograr, pero que realmente sea fácil. No sé si me entiendes, Ujú. que yo me enredo mucho Sí, sí, explicando. que sea, no, no, te entendí, que sean metas reales, metas Exacto, reales, pero y no ponerte ese límite de tiempo. exactamente, exacto. Eso es lo que yo entendí hasta ahora. Porque yo creo que desde high school yo pensaba, bueno, desde hace nada, desde que me gradué de universidad.
Aún yo seguía pensando así, que todo tenía que ser a cierta edad. Sí, y en ese caso, lo hablamos en el episodio pasado, pero en ese caso de el detalle de los hijos y eso también como que influyen ciertas cosas que te dicen, de como que idealmente a esta edad, pero para tú poder tener hijos a esta edad, ya tú tienes que haber terminado esto, Exacto. y, y sí, uno aprende a que no, Sí, a que no, y que no pasa nada si no se cumple a ese time frame que te pusiste. Algo que yo creía que sabía y que entendía hasta ahora, probablemente que algo similar a lo que mencioné al principio, me ha pasado mucho, cosas que cuando me suceden, yo digo, esto es lo peor del mundo, yo miro hacia atrás y después digo, Esto es lo mejor que pudo haberme pasado". Me ha sucedido con personas en mi vida, a veces con trabajos que no he obtenido. Pasa tiempo, miro hacia atrás y me entero de que pasaron cosas negativas en ese trabajo. Me sucedió una vez que solicité para trabajar en un lugar, yo quería trabajar en ese lugar, estaba muy motivada, muy emocionada, miré hacia atrás unos años después y me percaté de que habían despedido a todo el mundo de ese lugar. Y yo, ok, lo mejor que me pasó fue que no me cogieron. Y eso me sucede mucho, que a lo mejor uno cree que cuando las cosas le salen mal, uno entiende que es horrible y hasta aquí llegué y he entendido que no, que es redirección y pues el mundo moviéndote al lugar en donde tienes que estar. así que pues no corras, no te compares. Que Ujú, cada lección llega cuando estás lista. Y si estás escuchando esto, créeme, ya estás aprendiendo. ujú, Así que eso es un mensaje de aliento motivacional. Pues si ujú, estás pasando por algo, alguna situación fuerte o ni fuerte, o sea, algún tipo de situación, pues piensas que ya estás aprendiendo sobre esa lección. ujú, Así que una pregunta para ustedes sería, ¿cuál ha sido esa lección que solo el tiempo te enseñó? Así que nos ujú, pueden escribir por Instagram, al correo electrónico, donde se sientan más cómodos y así podemos leerlo entre nosotras. Exacto. Igual que también estamos para cuando salga este capítulo, la semana anterior se hizo el reto de las mañanas mágicas, así que estaremos compartiendo eso en las redes sociales para que lo vean y están más que bienvenidos a hacerlo. Si cuando ven este video todavía no lo han hecho, pues pueden realizarlo, no pasa nada y nos comparten cada día las cositas del reto que están haciendo. Así que si les gustó este capítulo, le pueden dar like, compartirlo y nada. Este es Amate Siempre Podcast, así que chao.